Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a hablar acerca de los españoles y la conquista de Tahuantinsuyo. Dice, la llamada era de los descubrimientos o era las exploraciones que fue en el periodo histórico que empezó a principios del siglo XV hasta el inicio del siglo XVII. Durante esta época, los navíos europeos cruzaron los mares en busca de socios y rutas comerciales con el propósito de mejorar sus incipientes económicas. Por los muchos años, los comerciantes europeos navegaban por el mar Mediterráneo y luego se trasladaron por la vía terrestre hacia las Indias en la actual India y China para conseguir sedas, especias y joyas y otras mercancías en el año de 1553. Los turcos tomaron el dominio del Mediterráneo y cerraron estas rutas al comercio. Los portugueses y españoles decidieron buscar nuevas rutas para continuar el comercio con Asia. Los portugueses adoptaron por explorar las costas occidentales de África y los españoles se decidieron por la ruta del oeste a través del Océano Atlántico. El navegante italiano Cristóbal Colón, al servicio de los reyes españoles, estaba convencido de que si viajaba desde la península ibérica hacia el oeste, llegaría en cualquier momento a las Indias, partiendo de la idea ya difundida en aquella época de que la Tierra era redonda. Cristóbal Colón, en su primer viaje, salió desde el puerto de Palos, de la frontera España, el 3 de agosto de 1492. Este primer viaje sería el más trascendental de los cuatro que realizó en total. América entró en contacto con el resto de la humanidad y el orden mundial establecido en aquella época que cambió. Al final del 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón y su tripulación llegaron a una de las islas que los nativos llamaban Guaoní, en la cual Colón llamó a Salvador. Los tres viajes siguientes, lo cual realizó en el año de 1494 y 1504, a los cuales se sumaron otros españoles en el siglo del inicio XVI. Habían ya conquistado las islas del Caribe. Colón murió en el año de 1506, convencido de que las tierras que exploraban pertenecían a Asia y no del nuevo continente. En el año de 1497 y 1503, el cartógrafo y marinero italiano Americo Vespucio hizo varios viajes al nuevo continente siguiendo la ruta de Colón, y fue él quien se dio cuenta de que no se trataba de las islas de las costas asiáticas, sino un nuevo continente. Vespucio trazó un mapa del Nuevo Mundo al que se empezó a llamar el Mapa de América o América, el nombre con el que se lo conoce hasta la actualidad. La conquista de América. Luego de que los colonizadores estuvieron asentados por algún tiempo en las islas del Caribe, se adentraron al continente cruzando el Istmo de Panamá, en cuya ribera opuesta que se encontraron con el océano al que
al que Vasco Núñez de Balboa llamó Pacífico. La conquista de continentes se dio con relatividad facilidad. Los españoles se aprovecharon el descontento de los pueblos hacia los gobernantes aztecas e incas para establecer alianzas estratégicas y el poder vencerlos. Además, disponían de armas de fuego, armaduras con las que se protegían y tenían caballos. Todo esto desconocido, todo esto desconocido por los ameridia- ameri- amerindios, perdón, quien se defendía con flechas y lanzas. La conquista de Tahuantinsuyo. Tras el descubrimiento del Océano Pacífico en el año de 1513, se extendió la noticia de la existencia de un gran país al sur, donde abundaba el oro. En el año 1524 se organizó en Panamá una empresa privada de conquista y colonización encabezada por Francisco Pizarro y Diego de Almagro. En 1526, Pizarro dirigió la expedición al sur por las costas del Pacífico, llegando a las playas de lo que ahora es el Ecuador. Los dos socios, Pizarro y Almagro, luego de resolver los varios problemas, volvieron a organizar una nueva expedición en el año de 1531. Ellos navegaron nuevamente por la costa del sur hasta Atumbes, donde desembarcaron para avanzar tierra adentro. Cuando llegaron los españoles al imperio inca, se enteraron de la guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, y al triunfo de este último, Pizarro y Almagro acordaron un encuentro con el Atahualpa en la plaza de la ciudad de Cajamarca, con la ayuda de los indígenas, contrario al nuevo gobernante inca, lo cual le tendieron una trampa y le tomaron preso. Los invasores le mandaron una gran cantidad de oro por el rescate del Inca. Luego de un supuesto juicio, Atahualpa fue ejecutado en el año de 1533. El norte de Tahuantinsuyo, varios generales de Atahualpa, entre ellos Rumiñahui, organizaron la resistencia, pero fueron sucesivamente vencidos por las tropas españolas apoyadas por algunos pueblos indígenas que habían sido sometidos por los incas y que vieron en los conquistadores la oportunidad de liberarse de los opresores. Resistencia y la fundación de ciudades. Las fundaciones de ciudades eran otra forma de dominación por los españoles. La conquista de los Andes septentrionales fue motivada principalmente por el rumor de que el norte se encontraba el tesoro de Atahualpa. Pizarro recomendó a Sebastián Benalcázar ocupar el norte de Tahuantinsuyo. Para fundar ciudades y garantizar los derechos de conquista frente a la expedición de los españoles que llegaba desde la actual Colombia. Vamos a ver lo que es el reino de Quito y de los Chilis. El padre Juan de Velasco nació en Riobamba en el año de 1727. Fue un religioso jesuita e historiador que vivió en la época colonial. En el año de 1767
Los jesuitas fueron expulsados de la Real Audiencia de Quito, por lo que tuvo que radicarse en la ciudad de Faenza, Italia. Fue ahí donde escribió su polémica obra Historia del Reino de Quito. Según los escritores, por el año 980 existía en la zona andina entre los actuales territorios El Pasto y Loja, pueblos primitivos que fueron conquistados por los caras, que vivieron en la costa y formaron un reino cuya capital fue Quito. El jefe supremo llamado Carán fundó una dinastía que fue conocida como Shire de Carán o Shiri Carán primero, para distinguirse de los siguientes gobernantes que llevarían el mismo nombre. El último gobernante, Duchisela Shiri, 14, hizo frente a la invasión inca liderada por Tupac Yupanqui. Para algunos historiadores locales, la existencia del reino de Quito, los Caras y los Chilis estaba más próxima a una leyenda que un hecho histórico. Según sus argumentos, se basa que en la obra de Velasco carece de evidencias, que fue escrita de memoria de que él es el único historiador que trata de la existencia de este gran reino y que posiblemente escribió para destacar el lugar donde vivió. Gracias, chicos. Buenas tardes.